porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Gálvez. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz, diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 39 responderemos todos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Todos? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificio, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. ¿Todos? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. ¿Todos? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. ¿Todos? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia, antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. ¿Todos? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabrios pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes.
Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta reflexión, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Que a ejemplo del ángel podamos saludar a la Virgen María como la reina, como la sin pecado original, como la escogida de Dios. Digan todos después de mí esta oración: Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Desde Venezuela, un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hoy, miércoles 25 de marzo, compartiendo la palabra de Dios. En este día nos acompaña el Padre José Gregorio. Busca en YouTube, Padre José Gregorio Medina, Biblia Hablada, para que todos podamos conocer la palabra de Dios. Escuchemos la reflexión de este día y vamos a meditar hoy que la iglesia nos presenta el día de la Anunciación del Señor, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Escuchemos con atención. Dios les bendiga a todos ustedes. Les habla el Padre José Gregorio Medina.
les invito a suscribirse en mi canal en YouTube, Padre José Gregorio Medina, Santa Biblia Hablada. Y puedes dejarme tu comentario. Hemos escuchado estas hermosas lecturas en este día, donde como iglesia celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Y estas lecturas que hemos escuchado nos llevan también a poder reconocer el gran amor que Dios tiene para con la humanidad. El amor grande que Dios manifestó al mundo al enviar al ángel Gabriel a anunciarle a una joven llamada María que ella iba a ser la madre del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Esa es la manifestación grande y se celebra con gran alegría, y nosotros que también veneramos la memoria de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, debemos también alegrarnos y debemos darle las gracias a ella, porque ella le dijo sí al Señor para llevar al Salvador del mundo en su seno, para llevarlo en su vientre. Y eso hay que agradecérselo, y eso hay que darle las gracias. Por eso yo te hago a ti la invitación de que hoy le dé las gracias a María Santísima. Dile gracias, Virgencita, gracias, Madrecita, gracias, Madre, por haberle dicho sí a Dios para llevar en su seno al Salvador del mundo. Estas lecturas que hemos escuchado es un reflejo claro del amor grande que Dios tiene para con la humanidad, y más nos lo refiere el Evangelio de Lucas, porque ustedes y yo rezamos también el Ave María, y lo rezamos, pero tenemos que darnos cuenta por qué lo rezamos. Tenemos que darnos cuenta por qué nosotros repetimos unas palabras y de dónde salen. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 hasta el 38, nos va a mostrar por qué ustedes y yo rezamos el Ave María, por qué hacemos esa oración bella y hermosa en una alabanza a la Madre de Dios y a nuestra Madre Santísima. Por eso inicia el evangelista Lucas: en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Aquí nos da la explicación y la referencia de cómo se llamaba el padre adoptivo de Jesús y de cómo se llama la madre de Jesús, que es María, la madre, y José, el padre adoptivo. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Aquí tenemos nosotros una referencia clara de por qué le oramos también a la Santísima Virgen María. El ángel llega y le dice: alégrate, porque tenemos que alegrarnos cuando Dios también viene a nuestra vida. Aquí hace referencia de que María se tiene que alegrar porque Dios tiene una buena noticia para ella y para ti. Cuando Dios visita tu vida, cuando Dios va a tu encuentro, cuando tú vas al encuentro del Señor y el Señor te habla, te alegras, te llenas de júbilo al sentir la presencia de Dios en tu vida, al sentir cómo Dios te habla, al escuchar la voz de Dios, te alegras. El ángel Gabriel le dijo a María: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Debemos también alegrarnos cada uno de nosotros. Tú debes alegrarte, porque Dios está contigo. Dios te da la vida, Dios te permite poder respirar, Dios camina contigo, Dios te levanta cuando caes y no tienes fuerza para levantarte, porque Dios está contigo. Y es la alegría inmensa de cómo usted y yo
podemos también orarle a la Virgen María y podemos decirle: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, porque María es la mujer de la alegría, es la mujer que nos invita también a alegrarnos al sentir la presencia de Dios. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo, porque es también nosotros colocarnos en el puesto de María y de ver cómo ella, siendo joven, Dios le habló. Y nosotros tenemos que darnos cuenta también que no importa la edad, que no importa nada, porque Dios igualmente te va a hablar a ti y me va a hablar a mí. Pero estamos a la escucha de la palabra de Dios. ¿Será que estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios? ¿O qué cosas me bloquean para no escuchar la palabra de Dios? Me bloquea el ruido, la bulla, el salir, el gritar, el reír, el hacer tantas cosas en la casa, en medio de esta situación difícil que vivimos a nivel mundial, que nos impide poder escuchar la voz de Dios. Escuchamos otras voces de personas que dicen: mire esto, lo del COVID-19, qué tantas cosas hay que hacer, pero ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Qué te impide escuchar la voz de Dios? ¿Qué te impide escuchar ese mensaje que te dice: alégrate, Dios está contigo, alégrate, anímate, levanta el ánimo, muévete en la alegría, porque Dios está a tu lado? Y si tenemos a Dios de nuestro lado, nada nos va a faltar, porque con Dios lo tenemos todo. Sin Dios no tenemos nada. Grábese bien eso. Con Dios, alegrarnos, con Dios lo tenemos todo. Sin Dios, la tristeza, la desesperanza, el miedo, la tortura, tantas cosas nos impiden acercarnos a Dios, porque no tenemos nada si estamos lejos de la presencia de Dios. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Pero lo impresionante es que le dice: no tengas miedo. Y es lo mismo que Dios te dice a ti: no tengas miedo ante tantas dificultades que vivimos en estos días, ante esta situación difícil de este virus que se ha ido propagando a nivel mundial. No tengas miedo. Ten valor. Confía en Dios, abandónate en las manos de Dios, llénate de alegría porque tienes a Dios en tu vida. Dios protege tu vida, protege tu familia, protege tu casa, protege tu trabajo, protege todo lo que tienes, pero tienes que estar con Dios, tienes que alegrarte de sentir la presencia del Señor. Por eso le digo: no temas. ¿A qué le temes? ¿Qué dice el Señor? No teman a los que pueden matar el cuerpo. Teman más bien a aquel que puede arrojar tu alma al lugar de castigo. A ese es el que hay que temer. Pero las cosas del mundo no. A Dios tampoco hay que tenerle miedo. A Dios hay que tenerle temor. A Dios hay que acercarnos porque es un papá que también nos habla a cada uno de nosotros. Te habla a ti y te dice en este día: no tengas miedo, ya no sufras más, ya no le dé más vuelta a esta situación difícil que vivimos. Que te dice: no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Qué bonito mensaje de Dios. Qué impresionante es el amor de Dios y la manera de cómo Dios te habla en este día. ¿Y qué te dice? No temas. Has hallado gracia ante Dios. De acuerdo también a tu manera de ser. De acuerdo también a tu manera de actuar. De acuerdo también a tu manera de poder relacionarte con Dios y con los demás. Porque hemos hallado gracia ante Dios. Y que va a concebir un hijo, le dijo también, y le va a colocar el nombre de Jesús. Jesús, el Rey de Reyes. Jesús, el Señor de Señores. Y además la manifestación grande de cómo el Señor también por medio de María le pregunta al ángel y le dice:
¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? Porque esa es la interrogante también que podemos hacerle nosotros, pero de una manera distinta a Dios. Señor, ¿cómo puedo yo confiar en ti? Señor, ¿cómo sé yo que tú me vas a ayudar en los momentos difíciles de mi vida? ¿Cómo sé yo, Señor, que tú estás aquí al lado mío? Porque son interrogantes que salen también de en medio de la desesperanza, en medio también del miedo que podemos sentir ante tantas cosas que pasan en medio de la humanidad. También podemos preguntarle al Señor, ¿y qué nos va a decir el Señor? El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Tenemos que estar abiertos al amor de Dios. Tenemos que estar abiertos para lo que Dios va a enviar sobre cada uno de nosotros. Tenemos que estar dispuestos. ¿Ya le preguntaste al Señor? Sí. Ahora espera su respuesta. Ahora cumple con su respuesta. Ahora escucha la voz de Dios que te está diciendo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hay que estar atento a la voz de Dios. Hay que escuchar la voz de Dios. No te cierres a la voz de Dios. ¿Por qué a ti te encanta escuchar otro tipo de voces y no te encanta, no te gusta, no te fascina, no te emociona, no te llena de alegría escuchar la voz de Dios? ¿Por qué? Es la gran interrogante que tienes que hacerte en este día. Es la gran interrogante que tiene que salir y tenemos que darle una respuesta contundente, pero ya. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque creemos que todo lo que pasa en el mundo de malo es porque Dios lo está permitiendo así. No, porque es el ser humano el que quiere aniquilar a su propio hermano y por eso crea e inventa tantas cosas para destruirnos y aniquilarnos entre nosotros mismos. Porque Dios siempre ha querido el bien para todos sus hijos y por eso el Señor te habla en este día y te dice: no tengas miedo, no tengas miedo, anímate, alégrate, el Señor está contigo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. ¿Por qué va a descender sobre ti? Porque cada uno de los bautizados somos templos vivos del Espíritu Santo. Y tú eres templo vivo del Espíritu Santo. Por eso anímate y te hago nuevamente la invitación a buscar en YouTube Padre José Gregorio Medina, Santa Biblia Hablada. Lectura de capítulo a capítulo de las Sagradas Escrituras, para que nos enamoremos de las Sagradas Escrituras, para que te enamores de la lectura diaria de la palabra de Dios, y más en un mensaje impresionante del Señor que dice: no temas, no tengas miedo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá. ¿Por qué tienes miedo? Abandona tu vida en manos de Dios. Abandona tu vida en la presencia del Señor de señores. Por eso tenemos que acercarnos a Dios con un sincero corazón. Y Dios también manifiesta para que tú puedas ver su gran poder, los milagros que ha hecho en muchas personas, la vida que ha dado también a muchas personas que estaban en la muerte y los ha levantado y los ha devuelto a la vida. Por eso le va a decir también: ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Escuche, presta oído, porque no hay nada imposible para Dios. Grábate bien eso en tu mente y en tu corazón. No tengas miedo.
Dios está contigo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y aún más, el Señor dice, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué le haces tantas interrogantes a Dios en medio de las preocupaciones de la vida? Dios, a través de la palabra del Evangelio de San Lucas, en este capítulo 1, versículos del 26 al 38, te dice, porque no hay nada imposible para Dios, porque hay que tener fe. Hay que orar sin desfallecer. Hay que pedir la presencia de Dios en tu vida. No hay que tener miedo. Y sobre todo, hay que pedir a Dios que nos bendiga y que nos ayude. Y que no tenga en cuenta nuestros pecados, porque somos pecadores. Eso lo tenemos que reconocer desde el primer instante en que nos acercamos a Dios, es que somos pecadores. Pero Dios, a pesar de ello, nos sigue bendiciendo, nos sigue ayudando, nos sigue motivando y nos sigue hablando a través de su palabra, que nos dice, no tengas miedo, alégrate más bien porque Dios está pendiente de ti. Alégrate porque Dios está contigo. Y esta es la bella oración que le recitamos a la Santísima Virgen María. Por eso yo te invito, vamos a hacer esa bella oración que a través de las Escrituras y especialmente del Evangelio de Lucas nos refiere a María Santísima. Por eso yo te invito a ti, de corazón, con humildad, con sencillez, a que hagamos esa bella oración de alabanza, de gratitud, de acción de gracias a María por decirle sí al Señor. Y dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esa es una oración de gracias a María por ella haberle dicho sí al Señor. Y concluye el Evangelio diciendo, María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Que podamos también nosotros, que puedas tú también decirle al Señor, Señor, yo soy tu esclavo. Señor, yo quiero servirte, yo quiero ayudarte, yo quiero manifestar tu obra y tu misericordia al mundo entero. Aquí estoy yo, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Qué bellas palabras de una joven humilde y sencilla que le dijo al Señor, que le dijo a Dios, que le dijo al ángel para que le llevara el mensaje a Dios, diciéndole, yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Un voto de confianza, un voto de serenidad y de cercanía que nace de lo profundo del corazón. Por eso, anímate a confiar en Dios. Un voto de confianza a Dios con el corazón. Un voto de confianza a Dios que sale de lo profundo de tu alma. No se te olvide. Dele gracias a Dios por la vida. Dele gracias a Jesús por venir a hacerse uno de nosotros y devolvernos la salvación y el acceso al Padre. Pero dele también gracias a la mujer que le dijo sí al Señor y que se convirtió en el prototipo del arca de la alianza, donde no llevaba las tablas de la ley, sino que llevaba al mismo Dios hecho uno de nosotros, a María Santísima, esa mujer grande, humilde y sencilla que le dijo sí al Señor. Con esas bellas palabras, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Por eso yo te invito a que en familia ores sin desfallecer a Dios, a que en familia ores y hagas y reces
el Santo Rosario, porque familia que reza unida, permanece unida. Por eso anímate, no tengas miedo, Dios está contigo y las palabras hermosas de María Santísima, vívelas, siéntelas y compártelas también con los demás. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y en este día en que celebramos como iglesia la solemnidad de la Anunciación del Señor, el Señor también te bendiga y te acompañe, te dé la gracia de seguir adelante. Les habló el Padre José Gregorio Medina. No se te olvide, te digo a ti, busca en YouTube Padre José Gregorio Medina, Santa Biblia Hablada, suscríbete, dale a la campanita para que reciba más notificaciones de la lectura diaria de capítulo a capítulo de las Sagradas Escrituras. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre todo lo que tienes y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria, por este gran guerrero que era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señora fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra?
Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrás que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y sus carrozas y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó a decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente lo habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedaría limpio? Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios, se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 41 y 42 vamos a responder todos. Estoy sediento del Dios que da la vida. Todos. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Todos. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está sediento mi ser. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Todos. Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Todos. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Todos. Estoy sediento del Dios que da la vida. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie
es profeta en su tierra. Habían ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Vamos a pedirle a Él que nos acompañe, que nos dirija en esta reflexión, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Les invito a decir esta oración todos después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, un abrazo en la distancia. Hoy lunes 16 de marzo compartimos la palabra de Dios, compartimos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, en este día la palabra de Dios nos presenta una bonita enseñanza que nos muestra, que nos aclara, que nos ayuda a comprender en este tiempo en el que todos podemos estar alarmados, en el que todos podemos estar preocupados, en el que puede haber miedo, temor en cada uno de nosotros por esta enfermedad. La palabra de Dios nos muestra que nadie se muere hasta que le llegue el momento. Y ustedes y yo vamos a ver en el Evangelio cómo Jesús, pasando por en medio de la multitud que lo llevó a un despeñadero para que muriera, no murió en ese momento. Cristo murió cuando llegó la hora. Llegada la hora, se sentó a la mesa, nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Nos enseña que ustedes y yo no nos morimos si no es el momento. Así que vamos a conservar la calma, vamos a conservar la tranquilidad. Tomemos las medidas de seguridad, las medidas de higiene, la prevención, hay que hacerlo. Que si nos piden andar con un tapaboca, vamos a hacerlo.
Si nos piden evitar el conglomerado de personas, vamos a hacerlo para evitar la propagación de estas enfermedades. No viajemos, no viajamos, no andemos donde hay muchas personas. ¿Por qué? Porque ustedes y yo podemos evitar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, ustedes y yo nos vamos a morir el día en que Dios lo tenga preparado, no cuando nosotros queramos, no cuando nosotros nos ocurra. Puede ser este momento, puede ser más adelante. Y en la primera lectura, la palabra de Dios nos enseña la obediencia. La obediencia. Naamán era lo maximito en los sirios. Era el general, era el jefe, el que tenía soldados a su orden, los mandaba, los dirigía, era el encargado. Y Dios le da una indicación a este general: vaya a través del profeta a bañarse en un río para que se le quite la lepra. Estaba enfermo. ¿Y cuál fue la petición que Dios le hizo? Va y se pega un baño en un río. ¿Por qué? Porque tenía lepra. El general se puso bravo y dijo: no, señor, ¿acaso no hay más río por allá donde yo vivo? En los mugrosos ríos de aquí de Israel no me voy a bañar, no me voy a bañar. Y uno de los criados le habló y le dijo: mire, si a usted le piden algo grande, eso lo hace. Pero le están pidiendo algo tan pequeño, bañarse en un río, ¿por qué no lo hace? Son 7 veces, hágalo. Y el general se bañó y la lepra se le quitó. Dice la palabra de Dios que la piel le quedó como la de un niño, la de un bebé. La obediencia debemos cumplirla. Y si unimos evangelio con primera lectura, debemos aprender a ser obedientes. Y ser obedientes es en todo momento. Obediencia en primer lugar a la palabra de Dios. Obediencia en primer lugar a los mandatos de Dios. Pero también obediencia ante esta alarma que tenemos, ante esta pandemia, de tener medidas de seguridad y de prevención. De manera de que ustedes y yo podamos compartir la palabra de Dios. Aquí en Venezuela ya se están tomando las medidas de seguridad, se están suspendiendo varias actividades dentro de la iglesia, se está suspendiendo la catequesis a niños, a jóvenes, se está suspendiendo los encuentros, las reuniones, las actividades. La celebración de la Santa Misa es el único medio que tiene la iglesia para informarle al pueblo, de manera especial al pueblo de Santa Rosa que me oye. La celebración de la Santa Misa es el único lugar que tenemos para informar sobre esta situación, de manera de que la misa continúa. Tenemos la Santa Eucaristía Dominical en Santa Rosa. Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios. Vamos a ver cómo Jesús nos enseña en la primera lectura que nadie se muere si no es todavía el momento. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 24 y siguiente. Escuchemos con atención. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Jesús llegó a Nazaret, Nazaret su ciudad, sus amigos, sus parientes, sus vecinos, sus conocidos, personas que sabían quién eran. Y Jesús les dijo: nadie es profeta en su tierra. En español: yo soy de esta tierra y ustedes a mí no me van a hacer caso, ustedes a mí no me van a obedecer. Este refrán, nadie es profeta en su tierra, es el que ustedes y yo empleamos cada vez que nadie nos escucha, nadie nos quiere oír en la familia, nadie nos quiere oír dentro de la casa. Papá, mamá hablan a los hijos no hacen caso. Los hijos le hablan a los padres de Dios, tampoco le hacen caso. Nadie es profeta en su tierra, lo hemos empleado para significar que cuando ustedes y yo le hablemos de Dios a la gente, no nos van a hacer caso. Igual debemos hablarle a la gente de Dios. Padre, pero no nos van a prestar atención, no importa.
Jesús dijo, nadie es profeta en su tierra. No dijo, ningún profeta predica en su tierra. Que a usted no le hagan caso, que a usted no lo escuchen, que a usted no le preste atención, no significa que usted debe cansarse y dejar de predicar. No. No significa que usted ya debe tirar la toalla e irse. No. No significa que usted ya debe apartarse de ellos porque es que no lo quisieron escuchar. No. Nadie es profeta en su tierra significa que el profeta debe predicar aún en su tierra. Y fíjense, con esta situación donde estamos entrando en un sistema de cuarentena, de seguridad, de protección, donde se suspenden los trabajos, donde se suspenden las actividades, ustedes y yo debemos aprovechar la ocasión para enseñar a la familia a orar, para enseñar a la familia a hablar con Dios. El día domingo, el día de ayer, hicimos el Santo Rosario. Santo Rosario, Padre Marcos Galvi, Santo Rosario, Padre Luis Toro. Hicimos el Santo Rosario a nivel mundial para que unidos oremos, unidos hagamos oración por la familia, unidos hagamos oración por el pueblo, de manera de que ustedes y yo no dejemos de lado la comunicación con Dios, que ustedes y yo no dejemos de lado el rezo del Santo Rosario, de manera de que podamos enseñar a la familia en este tiempo las cosas de Dios. Colócale el Evangelio del día a su familia. Nadie es profeta en su tierra. Usted se lo coloca y sus hijos puede ser que no lo escuchen. Busca en YouTube oraciones a Dios, Santo Rosario, oración de la mañana, oración de la noche, coronilla a la Divina Misericordia, Padre Marcos Galvi. Colócasela a sus hijos. Nadie es profeta en su tierra. A lo mejor sus hijos no van a querer. Estamos en un tiempo de cuarentena, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ver televisión, ver películas, ver las movies, jugar, a usar el celular, estar en la casa encerrados y ya. No, usted es un profeta y debe ser profeta en su tierra. Que no le van a oír, que no le van a escuchar, no importa. Escuchen ahora lo que dice el Señor para los sordos, para aquellos que no quieren oír ni escuchar la palabra de Dios. Oído al tambor. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías. Cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. En español, ustedes y yo, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, Dios actúa. Fíjense, coloca 2 ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo de una viuda. ¿Y qué pasó con la viuda? Se acercó el profeta Elías y le dijo, mire, tengo hambre, deme de comer. Y la viuda dijo sí. Y le dijo, mire, profeta, le voy a ser sincera. Solamente tengo comida para amasarle una arepa a mi hijo y a mí. Solamente tengo un poquitico de aceite. Voy a hacer unas arepitas. Le voy a dar a mi hijo. Voy a comer yo. Y nos vamos a morir porque no tenemos nada. Y el profeta le dijo, así dice el Señor, el aceite no se acabará y la harina tampoco se terminará. Vaya y haga la arepa, me trae de comer, que no lo dejará Dios abandonado. Y se fue la viuda, y dice la palabra de Dios, que esa viuda tuvo comida hubo sequía, durante el tiempo que hubo hambre y necesidad. Dios les proveyó el alimento. Y a ustedes escucharon la historia de Naamán, el profeta sirio, que tenía lepra. ¿Y cuál fue la orden que se le dio al profeta? Vaya al río y se baña 7 veces. El profeta dijo que no. El profeta dijo, en mi patria, en mi pueblo hay mejores ríos donde yo me puedo bañar. ¿Por qué me mandan a bañar ahí? Se acercaron, me llama la atención cómo se acercaron al profeta las personas que le acompañaban, los sirvientes.
Y ellos no dieron lo que se llama casquillo, ellos no le colocaron la cizaña. Y le dijeron, sí, ¿qué se va a bañar en ese río? Vámonos de aquí. ¿Qué va a hacerle caso a la palabra de Dios? No. Me llama la atención de aquellos sirvientes que le dijeron, miren, va y se baña en el río. Si a usted le piden algo de destronar un ejército, de destruir, de atacar, usted lo hace porque usted tiene fuerza humana. Pero te están mandando a bañarse en un río, vaya y lo hace. Me llama la atención esa actitud, porque cuando a ustedes y a mí se nos da una orden en las cosas de Dios, cuando a ustedes y a mí se nos da una indicación en las cosas de Dios, pareciera que no quisiéramos hacer caso como el profeta. Somos los primeros en desobedecer. Somos los primeros en desacatar una indicación que se nos dan. Al profeta se le daba la indicación para que se curara de la enfermedad. A ustedes y a mí nos están dando indicaciones, inclusive en la iglesia, para que ustedes y yo no tengamos una enfermedad y aún así nos ponemos bravos, delicaditos. Pensemos por un momento en todas las personas que se han molestado, que han dejado de ir a misa, que se han llenado de ira, de rabia, simplemente porque la iglesia pide que en este tiempo tengamos cuidado con el abrazo de la paz, simplemente porque en este tiempo se ha pedido a las diócesis que no se puede celebrar la Eucaristía debido al contagio masivo que puede provocar el contacto de las personas. Simplemente porque la iglesia ha pedido algunas indicaciones, ustedes y yo nos ponemos bravos. Padre, pero es que la comunión en la mano no la voy a recibir. Usted la puede recibir en la boca. Oye, las indicaciones debemos escucharlas. Las indicaciones debemos seguirlas. Y Jesús dijo, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y si tenemos a los sacerdotes y a los obispos que nos están dando la indicación de que debemos tomar medidas de prevención, ¿por qué no hacemos caso? ¿Qué nos cuesta hacer caso? La viuda hizo caso, vio la gloria de Dios, tuvo comida suficiente. El profeta hizo caso, de la enfermedad pasó a la salud, se le curó la lepra. Ustedes y yo no queremos ser obedientes, tengamos cuidado. Y llamo la atención de aquellas personas que se están encargando de afear la imagen de la iglesia, diciendo, es que la iglesia ahora está diciendo que hay que recibir la comunión en la mano, vamos en contra de eso. Es que la iglesia está prohibiendo la misa, vamos en contra de la iglesia. Es que la iglesia está prohibiendo el saludo de la paz, vamos en contra. Tenga cuidado, debemos obedecer. No debemos olvidar que la iglesia católica es madre y maestra. Madre porque nos ama, madre porque nos engendra en el bautismo, madre porque nos ayuda a comprender los misterios del reino de Dios, nos enseña, y maestra porque nos orienta, nos corrige, nos ayuda, nos exhorta, nos enseña a que debemos evitar cosas para evitar males mayores. Ante un mal mayor, un mal menor. Tengamos mucho cuidado, de manera de que hoy con esta palabra aprendamos que la obediencia es necesaria. Esta crisis, esta alarma va a pasar. Esta alarma va a pasar y la iglesia se encargará de decir, todo vuelve a la normalidad de la misma manera. La Santa Eucaristía, el abrazo de la paz, la comunión en la boca, la iglesia lo va a enseñar. No se preocupe, no se agite, deje el pánico, deje el miedo. Ustedes y yo recibimos una información del gobierno y la aceptamos, la apoyamos. Recibimos una información de la iglesia y entonces nos ponemos bravos. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Obedientes? ¿O cristianos rebeldes? ¿O cristianos groseros? ¿O cristianos altaneros? Tengamos cuidado. Y fíjense, nadie se muere en el momento que no le corresponde. Escuchen, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Cómo?
los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Cuando Jesús les habló a través de ejemplos que había que ser obediente, así como el profeta Naamán, así como la viuda de Sarepta, todos se llenaron de ira. Y eso es lo que está pasando ahorita. La gente se está colocando brava, la gente se está enojando, la gente se está molestando porque no quiere hacer caso, porque no quiere obedecer. Tengamos cuidado, la desobediencia no es de Dios. Y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte, sobre lo cual estaba construida la ciudad para despeñarlo, hasta el punto de que llevaron a matar a Jesús. De manera de que ustedes y yo aprendamos a dónde podemos llegar con la ira, con la rabia, con la desobediencia. Y aquellos predicadores que están invitando al pueblo a desobedecer, aquellos predicadores que están invitando al pueblo a no hacer caso a la iglesia, tengamos cuidado. El que es de Dios predica la palabra de Dios. Y Jesucristo nos dejó su palabra para que ustedes y yo hagamos caso. Y si hay personas que están predicando la desobediencia, que están predicando el desacato a la iglesia, vamos a evaluarlo, vamos a examinarlo, vamos a cuestionarlo. Debemos aprender. Y si hay personas en una comunidad que se pone en contra del sacerdote y quiere hacer la guerra y quiere hacer la desobediencia simplemente porque no es obediente a la norma, porque él tiene el parecer o la manera de pensar, vamos a tener cuidado. Ustedes y yo en este tiempo debemos tener cuidado. El Papa nos está dando indicaciones, los obispos nos están dando indicaciones y los sacerdotes nos dan indicaciones. ¿Qué voz debemos oír? La de nuestros pastores, la de nuestros sacerdotes. Tengamos cuidado. A Jesucristo lo iban a matar por hablar de la obediencia. Y fíjense, pero él pasando por en medio de ellos se alejó de allí. No había llegado la hora, no se murió Jesús, no lo mataron. En español, usted se va a morir no por una enfermedad, no por un accidente, no por un infarto. Usted se va a morir cuando Dios quiera. No porque tengamos esta pandemia nos vamos a morir todos. Puede ser que usted muera, puede ser que yo me muera, puede ser que alguno se muera, pero no indica que vamos a morir todos. Vamos a morir en el momento que Dios disponga, no cuando la gente diga, no cuando la gente disponga, no cuando la gente proponga. No, tengamos cuidado de esta situación. Escuchen cómo lo dice San Lucas 22:14. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. ¿Cuándo murió Jesús? Llegada la hora. ¿Cuándo nos vamos a morir nosotros? Cuando llegue el momento. Que hoy la palabra de Dios sea de esperanza. Que hoy la palabra de Dios sea de aliento. Nos vamos a morir cuando Dios quiera. Mientras tanto, tomemos la medida de prevención. Tomemos la medida de higiene. Tomemos la medida de seguridad para evitar la propagación de esta enfermedad. Y no se les olvide, aprendamos a ser obedientes. Persona dentro de la iglesia que está sembrando cizaña y que está siendo desobediente, recuerde bien que esa actitud es de escribas, de fariseos, de hipócritas dentro de la iglesia. Y en este tiempo los vamos a ver. Mucha gente que hará campañas en contra de la iglesia para afear la imagen de la iglesia y decir, no hagan caso, no hagan caso. Cuidado, aprendamos a obedecer. Obediencia pronta y alegre a nuestra Iglesia Católica. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.